El día de hoy quiero como que apuntar a la síntesis porque estoy más a la expectativa de qué puede pasar acá con los eventos posteriores, debido a que le decía a Lina que fue un gran inicio el que se dio en el día de hoy, ver pasear a las musas, que en últimas la mayoría de la gente termina relacionando con las motivaciones de quien se dice o de quien dicen que es poeta o escritor, ¿no? En ese caso, las musas, los motivos, los duendes. En escribir creo que es un talento que todos tenemos y que de alguna manera todos deberíamos desarrollar en las diferentes direcciones que pueda desarrollarse, ¿no? Yo considero que existen dos clases de escritores: el escritor funcional, que de pronto aprende a poner sus pensamientos en lo escrito para responder a tareas, a necesidades que la sociedad plantea, y el otro es ese escritor hedonista, que es de pronto donde me inscribo yo con esa biografía que me da miedo cuando la leen, y que leyó Lina, porque en últimas uno escribe por placer. Yo escribo por placer. Sí, he intentado dejar de escribir en muchas ocasiones en mi vida, y pasado un mes o 2 meses, si no lo hago, estoy que me vuelvo loco. Es como una necesidad fisiológica, como de pronto a la persona que le gusta bailar o pintar, o a la que le gusta degustar un buen plato de comida. Para eso, para mí la escritura es un tanto eso. Es exagerado, pero es así. Y bueno, esa pasión por escribir, en mi caso, haciendo un recuento, debo decir que surgió de, o la despertó en mí, mi relación con los libros como lector. Por eso agradezco estar con el profesor acá al lado en el día de hoy, porque estábamos hablando de eso y del bello trabajo que él hace, que es el de motivar la lectura a través de diferentes formas. Hablábamos de la lúdica, del origami, y de cómo él, a través de sus cursos, ha estado fomentando la lectura. Para mí eso es mucho más importante, porque en últimas la lectura es un acto de transformación, tanto para quien la fomenta como para quien se descubre a través de los libros, ¿no? Yo me descubrí a través de los libros, eh, en mi infancia, gracias a mi madre, gracias a las buenas profesoras que tuve en el bachillerato, y hay un momento en que de alguna forma, haciéndole caso a un escritor francés, Émile Cioran, que él dice que quien lee en algún momento, quien lee mucho en algún momento tendrá algo que decir. Llegó el momento en que sentí que tenía que decir algo, y escribí mis primeros poemas como a los 16, 17 años, poemas que nunca van a encontrar en ninguna parte, pues de esos poemas que a veces los escritores nos arrepentimos, muy emocionales, muy sentidos, pero eran el punto de partida, ¿no? Entonces allí comienza mi trasegar por la escritura, hasta cuando se hacen unos procesos, talleres literarios, espacios como clubes de lectura, en donde se ayuda mucho en el compartir con otras personas que tienen las mismas afinidades de uno, a vencer eso de lo que hablaba el padre acá, de lo que hablaban al inicio de la actividad, que es perder el miedo, porque si nos da miedo, si nos da miedo las actividades cotidianas, ahora imagínense ustedes escribir y sobre todo mostrar lo que uno escribe. A veces necesitan unos espacios necesarios y que validen eso, en donde uno sienta o adquiera el valor para mostrarlo, ¿no? Y empecé a participar en talleres literarios, y un día cualquiera dejé de ser, o pasé de esa fase del escritor hedonista a atreverme a otra cosa mucho más complicada en Colombia, que es a publicar libros. Eso también es otra fase que genera temor, como cuando ustedes le entregan al profesor o a alguien esa hoja que escribieron, y sienten miedo de lo que va a decir el profesor, ¿no? O quien va a revisar el texto. Es un poco eso. Ha sido en sí como un resumen de lo que podría decir de cómo nace mi inquietud por la escritura, algo que me gustaría que lo practicaran mucho más, no solamente escritores, sino todas las personas, porque tiene una delicia, es un placer, pero a la vez nos transforma como seres humanos pensantes, que es en última lo que somos, o sentipensantes, ¿no? Para acordarme de un gran escritor que les recomiendo leer, Eduardo Galeano. Bueno, yo personalmente he hecho como todo un proceso
de limpieza en relación con algunos términos y formas de ver, ¿no? Por ejemplo, la palabra inspiración para mí es problemática, yo utilizo la palabra motivación, ¿no? Y las musas en sí me interesan como elementos simbólicos. Si vamos a la referencia que la palabra entraña, las musas son unos seres mitológicos, esa mitología griega, que para los griegos fue su forma, su concepción religiosa del mundo, para nosotros lo llamamos mitología. Eran nueve las musas, ¿no? Cada una de las artes que los griegos practicaban, cada una de los oficios tenían una musa. Ahí mal recuerdo algunos nombres, estaba Tepsicore, Talía, la musa del teatro, Euterpe, Clio, la musa de la historia, en fin, eran 9 en total, ¿no? Pero hablando ya en términos contemporáneos, en relación con mi escritura, si tuviera, por ejemplo, que responderte a tu pregunta, ¿cuál es mi musa? Yo creo que la motivación fundamental para escribir, además de esa motivación intrínseca que todo ser humano debe tener, está en lo que veo. Creo que tú te has dado cuenta en parte de lo que has leído. A Lina parece que le gusta bastante un libro que pueden descargar gratuito, se titula Parábola del Vacío, en internet lo pueden encontrar, en Parábola del Vacío, Jesús David Vuelvas, y allí aparece el libro, y entonces es un libro de poemas, ¿no? Pero no es un libro de poemas de amor como de pronto la mayoría de la gente termina asociando la palabra poesía. No, yo no escribo al menos no por ahora. Yo espero poder escribir algún tiempo cuando tenga como 80 años por allá, para cuando haya reposado el amor que vivimos con pasión, cuando nos enamoramos, cuando estamos con la persona que nos hace compañía en algún trayecto de nuestra vida. Entonces, cuando eso haya reposado, trataré de escribirlo como lo escribió Eugenio Montejo o como Jaime Sabines, que es uno de esos grandes escritores que le han escrito al amor. Nada menos desde la semana pasada ando leyendo poemas de Jaime Sabines, se los ando compartiendo a mis estudiantes. Así que si quieren, si quieren leer buenos poemas de amor, les recomiendo a ese poeta. Entonces, mi motivación para escribir es esa cotidianidad que aparece en mis novelas, en mis poemas, en los ensayos que escribo, ¿no? Por ahí incluso pasé un fragmento en una hoja de una de esas novelas, de pronto a algunos de ustedes les llegó, y si hay tiempo más tardecito se los puedo compartir, y entonces desde el mismo acto literario te estaría respondiendo a esa pregunta como tal. Jesús, discúlpeme, profe, antes que usted arranque. Ayer estaba en un conversatorio y había un poeta y me pareció muy particular, porque él escribe del amor y él sí se encarga de eso, ¿no? Él sí, esa es su inspiración, pero él decía, yo también escribo por encargo. Yo me quedé, yo dije, oye, qué peculiar, ¿cierto? Es como cuando uno manda a hacer una pintura, ¿no? Quiero que me digas, mi mamá es esto, hay una pintora, ella es de pandemia porque ahí surgió pues todo se soltó a pintar. Y ella decía eso, que cuando alguien iba, que le pintaran a alguien, o sea, que se lo retrataran, ella solamente con escucharlo, escucha a la persona, le cuenta, y ella es capaz, y unas cosas geniales, en otra ocasión se las traeremos para que la vean, y dice, es capaz de transmitir eso. Y él decía que él escribía por encargo, y yo, wow, peculiar. Bueno, profe, ¿tú? No, en primer lugar me gusta mucho eso que cuentas de la pintora, ¿no? A mí me gusta conocer a la gente sinestésica. Eso que ella hace es un acto de sinestesia en el cual a través de la voz de la persona descubre su alma e incluso puede imaginarse rasgos físicos. Eso es muy importante. Lloraban al verla, o sea, al ver cuando ella ya les entregaba, porque son unos retratos grandes. Perdón, son unos autorretratos, entonces cuando las personas llegaban a recibir la obra, lloraban, o sea, al ver cómo, o sea, la realidad, o sea, parecía que lo tuvieran ahí, era algo genial.
es una forma de captar el arte muy especial, ¿no? Y la sinestesia es algo que todos podemos poner en práctica, pero yo insisto, tú sabes que mi insistencia en cómo la sociedad del capital, la sociedad del consumo, esta sociedad de la excesiva tecnocracia nos mata ciertas habilidades con las que nacemos y que podríamos desarrollar. El origami es una habilidad que ayuda, o un ejercicio que ayuda a desarrollar esas habilidades, ¿no? Entonces, yo personalmente no puedo decir que escriba por encargo. Yo, como lo decía hace un rato, soy un escritor hedonista, pero hubo una época de mi vida, recién llegado a Cartagena, en la cual no tenía un trabajo convencional de horarios y todo el asunto, y alguien descubrió que yo podía hacerle un trabajo para la universidad y me pagó. Y en ese momento convertí eso en parte de mi sustento. Y escribí varias tesis para posgrados, para trabajos de grado y todo el asunto. Cobraba caro, eso sí, yo por una página no cobro menos de 15,000 pesos. Cuando lo hacía, ¿no? Ya hoy día no, hace mucho rato decidí no hacerlo, porque solamente veo la escritura como un disfrute y solamente escribo lo que me interesa escribir. Pero es una forma de también acercarse a la escritura por encargo, por oficio, lo que le decía hace un rato, ¿no? Hay un escritor funcional que puede aprender o que puede escribir muy bien, pero no le interesa hacerlo en el plano de lo estético. Ya cuando hablamos de la literatura como tal, es una escritura en el plano de lo estético y está vinculada a un goce muy particular que uno descubre y luego no para, es como una especie de adicción, pero es de las mejores adicciones que puede existir. Bueno, en ese caso voy un tanto a responder la pregunta que hiciste y como les decía, de pronto a partir de este fragmento de la novela La punteada línea de los días, compartirles un poco de lo que me motiva a escribir y bueno, esperar a ver que como todo escritor o todo lector haga algún efecto en alguno de ustedes, porque en últimas a eso está destinada la lectura y la escritura, ¿no? A causar un efecto, como les decía hace un rato, de transformación en quien se acerca a los libros. Un fragmento de La punteada línea de los días. Quienes tienen la hoja por allá también lo pueden seguir si lo desean. Saltar charcos, evitar que el agua se cuele por las rajas de los zapatos, que la humedad llegue hasta las medias, mantenerse alerta para evitar la desconexión completa, total. Seguir sintiendo que era necesario mantenerse dentro de aquella realidad en la que el círculo se estrechaba cada vez más. Una realidad cruel, pero necesaria para su condición de hombre que de alguna manera quería conservar lo poco que le quedaba. La indigencia total o la locura no eran la salida. Saltar charcos, evitar que la desesperanza se apoderara por completo de su vida, que el caos suprimiera a la razón de forma total, completa. No era una posibilidad hermanarse con el hombre que estaba acostado en la banca del paradero, un hombre o lo que quedaba de él. El indigente dormía con la cabeza apoyada en un saco en cuyo interior había algunas botellas plásticas. La mirada de Javier recorrió el cuerpo desde la cabeza de cabellos enmarañados por la mugre hasta los pies cubiertos por un par de tenis rotos en las suelas. El resto del cuerpo era igual al de los demás indigentes que deambulaban por aquella ciudad en la que el espectáculo de niños, hombres y mujeres desarrapados, transitando por las calles, pidiendo limosnas, rebuscando en la basura o intimidando a la gente, se había convertido en algo normal, lo cotidiano, lo que había cobrado sentido para los transeúntes. Ricardo montándose por la puerta trasera de la buseta con un pico de botella en la mano, levantándose el suéter oscurecido por el sucio para que los pasajeros vieran sus costillas, luciendo su ojo derecho completamente nublado, su piel ajada por el sol, por las inclemencias del hambre, por las cicatrices de las heridas causadas por otros indigentes o por los cobradores
cuando tenían que bajarlo, usando la violencia porque él se resistía ante el hecho de que no lo dejaran cantar su estribillo. Ricardo, mamá te dijo que no salieras a la calle. Allí solo el peligro encontrarías. Ricardo, mamá te dijo que no salieras a la calle. En la calle nada bueno había. Señor pasajero, una moneda que Ricardo no ha comido. El pico de botella en la mano derecha. Los pasajeros con su indiferencia hiriendo a Ricardo porque ya nadie le temía. ¿Cómo temerle a una presencia tan enclenque? ¿Cómo dejarse intimidar por ese desecho de ser humano? ¿Por qué sentir algo frente a ese espectáculo que era lo normal de todos los días? Ricardo, a esa hora en la que Javier caminaba hacia su encuentro con César, dejando atrás al rey del paradero con todo su séquito de transeúntes indiferentes, Ricardo tal vez estaría en los alrededores del Colegio La Candelaria, cazando el descuido de algún sparring para meterse por la puerta trasera de la buceta, cantando una vez más su estribillo, sin poder calar en la conciencia de la gente, sin poderles decir que en cualquier momento él se moriría tirado en una acera para que entonces cualquiera de ellos, de esos pasajeros indiferentes que iban allí sentados, fueran escogidos por la vida para convertirse en su reemplazo, para que de alguna manera siguiera existiendo aquel desequilibrio con el que todos ellos, gracias a la frialdad para con la desgracia del prójimo, habían sabido colaborar. Ese es un fragmento de la novela La punteada línea de los días. Me alegra.